Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 7 de Historia Bíblica. Nos toca hoy ver eventos muy significativos en la vida del pueblo de Israel, y la clase pasada habíamos estudiado cómo ese reino, esa monarquía unificada tiene una división, ¿se acuerdan? Y habíamos visto que había iniciado un linaje de reyes de Israel por 210 años, ¿sí? Y la caída de la ciudad de Samaria a manos del imperio asirio, y habíamos quedado en el reino de Judá con el rey Ezequías, cómo su función, su intercesión y cómo con la ayuda de Isaías el profeta habían extendido el reino de Judá y pudieron seguir reinando, pudo seguir el reinado de Judá por casi 120 años más. Por eso nos preguntamos en esta clase, para introducir los eventos que vamos a ver, es qué sucedió después de Ezequías, qué es lo que pasó. Y después de Ezequías, de este rey que habíamos visto que había hecho toda una reforma espiritual, este buen rey que se destaca en el libro de los Reyes y de Crónicas, vemos que surge el rey Manasés, un rey que reinó 55 años, ¿sí? Muy prolongado fue su reinado. Y vamos a leer un pasaje que está ahí en Segunda Reyes 21, en ese capítulo, y vamos a ver cómo este rey Manasés es comparado al rey Acab de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hizo este rey Manasés es traer la idolatría de Baal, de Asera, ¿sí? Y no solo eso, sino que profanó el propio templo en Jerusalén e indujo a Judá al mal, ¿sí? Todos los actos de Manasés provocaron a Dios de tal manera que Dios dijo: lo que Judá está haciendo en este momento es peor que lo que hicieron los pueblos que estaban en la tierra de Canaán antes de que se instalara Israel. Mirá lo que dice este pasaje que te decía sobre Manasés. Dice que reinó 55 años y volvió a edificar lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a Baal e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y más adelante, en el versículo 5 y 6 dice, fíjense, que edificó altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa del Señor, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, dice que multiplicó el mal delante de los ojos de Dios, e indujo, ¿sí?, a toda la tierra de Judá, a todo el reino de Judá hacia el mal. Esta situación tan provocadora para nuestro Dios hizo que se librara una sentencia sobre el reino de Judá, y esto lo encontramos un poquito más adelante en el versículo 11 y 13 de este capítulo que estamos leyendo, y dice: como has hecho mal, yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, ¿sí? Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Esto comparando al rey Manasés con Acab. Entonces el mal que Dios iba a traer sobre la ciudad de Judá, era sobre Jerusalén y sobre Judá, era comparable a la caída y al mal que había tenido la ciudad de Samaria y todo el reino del norte. ¿Saben qué? Posteriormente a este rey Manasés, que reinó tantos años, viene un rey, Josías, ¿sí?, que trae una reforma espiritual significativa y similar a la reforma que hace Ezequías, que habíamos visto en la clase pasada. Pero lo que tenemos que entender es el estado calamitoso, ¿sí?, el desastre que recibe Josías siendo un niño. La nación de Israel estaba espiritualmente en un estado desastroso. Por eso el pasaje dice que no hubo otro rey como Josías que lograra la conversión que hubo en este tiempo, en esta etapa. Esto lo vemos en Segunda Reyes 23, del 24 al 27. Josías fue un rey que reinó desde el año 640 al 609 y reinó casi 30 años, más de 30 años, y trajo esta reforma. Y fíjate que dice el versículo 23-25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Yahweh de todo corazón, ¿sí? Pero más allá de esta conversión y de esta reforma que hace Josías, que cuando la leemos
en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, que él recupera la ley, dice que encuentra la ley, restablece el orden de la ley, restablece las ofrendas, vuelve a poner en su puesto a los sacerdotes y a los levitas, vuelve a restablecer el calendario de fiestas divino, ¿sí? Todo esto que Josías hace, dice el pasaje 26 y 27, que más allá de esto, dice que Yahweh no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá a causa de las provocaciones de Manasés. O sea que esa sentencia que ya había estado emitida en el tiempo de Manasés sobre el reino de Judá se iba a cumplir. Pero entre esa sentencia, ¿sí?, que se había emitido y la efectividad, estaba este rey Josías, que había recuperado el estado espiritual de la nación de Israel. Y sabes que Josías pudo hacer toda esta tarea porque junto con él había un hombre que era Jeremías. ¿Te acordás que en la clase anterior habíamos visto que el rey Ezequías tuvo la asistencia de la voz profética de Isaías? Bueno, en el caso de Josías, para hacer toda esta reforma espiritual, tuvo la voz profética de Jeremías, ¿sí?, asistiéndolo en toda esta reforma espiritual en la vida de Israel. Por eso, cuando vemos en nuestras escrituras a los profetas, que tenemos esos grandes profetas como Isaías y Jeremías, se intercalan en estos tiempos de la historia. Isaías con Ezequías y Jeremías con Josías. Y fíjate, si nos vamos ahora un poquito al libro de Jeremías, nos vamos a dar cuenta cómo actuó este profeta en estos días. Jeremías 1, del 2 al 3 dice: vino a mí palabra del Señor en los días, ¿sí?, del rey Josías, ¿sí? Ahí determina el tiempo de reinado, y también vino en los días de su hijo Joacim, en los días de el hijo de Josías. E incluso Jeremías estuvo hablando y profetizando y dando una palabra, ¿sí?, hasta los días de Sedequías, que sucedió a Joacim, perdón. Antes de que continuemos, me gustaría que nos detengamos en dos hechos históricos internacionales de gran relevancia que tienen impacto sobre la vida de Judá. Y uno es la caída de la ciudad de Nínive, ¿sí?, que se da en el año 612. Nínive era la capital de Asiria, ¿sí? Y esta caída de esta gran ciudad, como la menciona en el libro el profeta Jonás, esta gran ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio, que como venimos estudiando era el que controlaba y tenía el poder sobre el mundo en este tiempo. Esta caída de la ciudad lo que implica es la caída de todo el imperio asirio. Así que cuando cae Nínive, cae el imperio asirio y nace otro imperio, otro poder dominante en estos días, que es el imperio babilónico. Solamente déjame que nos detengamos en esta ciudad que, como yo te decía, es la ciudad a la que fue enviado Jonás a profetizar, a llevar un mensaje de arrepentimiento. Jonás va a la ciudad de Nínive en ese tiempo de extensión del imperio asirio, y después tenemos un profeta como Nahum, que también tiene un ministerio así internacional y da una palabra profética respecto a la caída y a la destrucción de esta ciudad de Nínive, de esta capital de Asiria, ¿sí? Saben que este imperio, que ahora estamos viendo que ya deja de tener el poder porque pasa el poder a manos de Babilonia, fue reconocido y caracterizado por la enorme crueldad. Si ustedes se acuerdan, cuando leímos de Eliseo, que lloraba ante el rey Hazael porque decía: lo que vos le vas a hacer a la tierra y a los hombres de mi tierra, no lo puedo, se vio conmovido ante la crueldad de este rey asirio. Así que dos profetas que están en nuestras escrituras, como Jonás y Nahum, profetizan en dos momentos distintos sobre la ciudad de Nínive, que fue la capital de este imperio, que ya estamos viendo que pierde el poder mundial. Y así que en el año 605 ocurre un hecho que determina una situación completamente distinta para Judá, porque Babilonia, con Nabucodonosor, ¿sí?, este rey que es tan conocido y que encontramos en el libro de Daniel, invade la tierra de Judá, ¿sí?, mientras
reinaba Joacim, ¿sí? El hijo de Josías, de este rey que yo te expliqué que había hecho esta reforma espiritual. Mientras reinaba Joacim, dice que vino el rey de Babilonia y comenzó la deportación, ¿sí? Comenzó el exilio, comenzó la cautividad hacia la tierra de Babilonia, ¿sí? En los primeros años ya del reinado de Nabucodonosor, ¿sí? Retiró judíos de la tierra de Judá y los llevó a esta tierra extranjera. Y como Jeremías, que era este profeta que yo te decía que fue el profeta vigente en esta etapa, profetizó, hubo un cautiverio para el reino de Judá que tuvo una duración de 70 años. Y de esto se encargó Jeremías, y lo encontramos en el libro de Jeremías, cómo todos estos eventos fueron profetizados por este profeta Jeremías. Si vos buscás en Jeremías 13:19, te vas a encontrar que Jeremías adelanta el cautiverio de todo el reino. Dice, toda Judá fue transportada, llevada a cautiverio, fue toda ella. ¿Sí? Y si vamos juntos en el capítulo 25 de Jeremías, fíjate que estuvimos hablando de los eventos de los reyes en el libro de Reyes, y ahora nos estamos trabajando con el libro del profeta que funcionó en estos tiempos. Esta es una forma también de estudiar la Biblia, ¿no? El libro histórico junto con el libro del profeta que operó en ese momento. Y ahí te decía que en el capítulo 25 de Jeremías habla de la palabra que él había traído al reino de Judá. Y dice el 25, capítulo 1 en adelante, dice: palabra que fue a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, ¿sí? El hijo de Josías, como yo te decía, rey de Judá, el cual es el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y dice en el versículo 3, desde el año 13 de Josías, ¿sí? Rey de Judá, hasta el día de hoy, dice, pasaron 23 años. Y yo en estos 23 años, dice Jeremías, no paré de avisarles. Dice, madrugué dando aviso, pero ustedes no quisieron oír. ¿Sabés lo que le pasaba a Jeremías? Cuando vos lees este libro de Jeremías, todos lo conocen como un profeta muy sufrido. De hecho, sufrió mucha oposición, hasta estuvo preso. Pero lo que pasaba en el reino de Judá y lo que le tocó atravesar a Jeremías fue que la palabra que Jeremías daba, la profecía que él daba, era contraria a lo que hablaban el resto de los profetas. Entonces vos vas a darte cuenta en este libro de Jeremías cómo Jeremías destaca todo el tiempo esos profetas que hablaban una palabra falsa, que no tenía que ver con lo que Dios le estaba advirtiendo al pueblo, ¿sí? Las palabras de Jeremías eran las palabras que nadie quería escuchar, ¿sí? Por eso estuvo también en oposición a los reyes, al rey Joacim, ¿sí? Y a Sedequías, porque su palabra no quería ser escuchada, porque la palabra de Jeremías tenía que ver con que Dios le había dado el reino a Nabucodonosor y que el resto de las naciones lo iban a tener que acatar. Por eso que para que ellos pudieran subsistir debían, ¿sí?, dejarse sojuzgar y dominar por Nabucodonosor, que de esa forma ellos iban a poder proteger y mantenerse en la tierra de Judá y en Jerusalén. Pero estos profetas falsos hablaban otro mensaje, ¿sí? ¿Sabés qué? Cuando Nabucodonosor viene a Judá y se lleva a los primeros judíos, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Se lleva también, dice, los primeros utensilios del templo, ¿sí? Esto tiene una significatividad muy grande para el pueblo de Judá. Dice que se lleva los utensilios del templo. Entonces, los profetas decían, no se preocupen, porque el templo todavía está levantado y pronto van a volver esos utensilios del templo a la tierra de Judá. Pero la palabra que tenía Jeremías era completamente distinta. Por eso en el capítulo 27, versículo 21 y 22, más adelante vos tenés la palabra de los falsos profetas que decían, por ejemplo en el 16, los utensilios de la casa del Señor volverán de Babilonia ahora y pronto. Y fíjate lo que decía Jeremías.
en el versículo 21 dice, acerca de los utensilios que quedaron en la casa del Señor, a Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día que yo los visite, dice el Señor, y después los traeré y los restauraré en este lugar. O sea que Jeremías lo que decía era, no es que van a volver los utensilios que se fueron, sino que todo lo que aún permanece en el templo, todo eso va a ser deportado, va a ser trasladado a la tierra de Babilonia hasta que se cumpla el tiempo en donde el Señor los iba a visitar. ¿Sabes qué? Cuando reinaba Joacim, comienza la primera deportación, ¿sí? Es el comienzo de este cautiverio, el comienzo del cautiverio de Judá, estos 70 años que profetiza Jeremías. Vos fíjate que Jeremías profetiza el inicio y el final y la cantidad de años, pero este comienzo del cautiverio es aproximadamente en el año 607, ¿sí? Cuando reinaba el hijo de Josías, que yo te decía, ahí comienza la deportación, ¿sí? Pero cuando muere Joacim y viene su hijo Joaquín, son parecidos los nombres, que reinó solamente 3 meses, dice que ahí Nabucodonosor viene con con todo su poder y con toda su potencia y con todo el furor, y sí, es una segunda etapa de este dominio de Babilonia sobre Judá, y esto lo tenemos en Reyes 24. Y fíjate en este capítulo, en el versículo 13 al 17, explica un poco cómo fue, ¿sí?, este cautiverio, qué ocurrió, cómo fue la toma de Judá, qué es lo que pasó. Y fíjate, dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, que es lo que había profetizado Jeremías. O sea que Jeremías fue un profeta muy sufrido porque nadie le creyó hasta que los hechos ocurrieron, ¿sí? Así que con este rey Joaquín, cuando estaba reinando, dice que Nabucodonosor se lleva todos los tesoros de la casa. En el versículo 14 dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a los príncipes y a los hombres valientes. Se llevó cautivo al rey, a su madre, a las mujeres del rey, a los oficiales del rey, a los poderosos de la tierra. Y Nabucodonosor dice que se llevó a todos los hombres, ¿sí?, de guerra, ¿sí? Y esto, si vos lees, nosotros nos podemos preguntar cómo fueron esos 70 años de cautiverio, qué ocurrieron. Y en el libro de Daniel, que fue un profeta dentro, ¿sí?, del cautiverio, fue un profeta en Babilonia y que operó de una manera muy particular, sosteniéndose en este reino con el cambio de los reyes dentro del imperio, pero incluso Daniel tuvo la particularidad de sostenerse a pesar de los cambios imperiales, ¿sí? Vamos a ver que Daniel se mantuvo durante el reinado de Babilonia y cuando toman el poder los medopersas. O sea que vemos que Daniel fue un profeta muy especial, muy brillante. Nos hace acordar a esa capacidad que tenía José para administrar, porque él fue la mano derecha de los poderosos. Y en el libro de Daniel, en los primeros versículos, vos podés darte cuenta lo mismo que estuvimos viendo en el libro de Reyes. Dice que en el año, fíjate cómo empieza, en el año del reinado de Joacim, ¿sí?, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén, ¿sí?, y se llevó los utensilios de la casa de Dios y se llevó específicamente a las personas más especiales, a los jóvenes más prometedores, a los más capaces, a los más valientes, se llevó la mejor gente, se la llevó para su reino Nabucodonosor. Por eso dice que se llevó a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, y entre estos, entre los más destacados, dice la Biblia que estaba Daniel. Y el último punto de la opresión que recibió Judá, vimos que con Joacim se llevó a los primeros deportados. Con Joaquín dice que se llevó a todos los príncipes, a las personas más valiosas, se llevó los tesoros del templo, pero cuando se lo lleva cautivo a Joaquín, dice que queda como un poder menor. Sedequías
funcionó como una especie de gobernador bajo el dominio de Babilonia, pero dice que en la época de Sedequías, que fue entre el 597 y el año 586, reinó 11 años, este gobernador se revela a Nabucodonosor, hace todo lo contrario que Jeremías estaba profetizando que había que hacer, y ahí sí viene todo lo que es la destrucción, ¿sí?, de la tierra de Jerusalén, de la tierra de Judá. Esto lo encontramos, por ejemplo, en 2 Crónicas 36, del 17 al 21, y déjame simplemente describirte los hechos más importantes que ocurren. Dice: matanza de jóvenes, de mujeres, de ancianos, de niños, toda la destrucción del templo, o sea, años anteriores el templo había sido vaciado de los utensilios más valiosos, pero con esta, digamos, destrucción de la ciudad de Jerusalén hay una destrucción del templo. El templo queda sin ninguna pared, fue completamente quemado. Dice que es destruido el muro de Jerusalén, son destruidos todos los palacios y toda la ciudad en general. Y así se completa la sentencia que Dios había dado en los tiempos de Manasés sobre el territorio de Judá, sobre el reino de Judá, con la cautividad de todas las personas, sobre todo más valiosas de esa tierra, más importantes, y con toda la destrucción de la ciudad en los tiempos de Sedequías. Y así comenzó, o así continuó la cautividad del pueblo de Judá, del reino de Judá, en la tierra de Nabucodonosor, en la tierra de Babilonia, ¿sí?, esa tierra que vimos en las primeras clases, ¿sí?, que fue la tierra incluso de Nimrod, ¿sí?, esa tierra desde la cual Dios llama a Abraham incluso. ¿Y cómo fueron esos años? Tenemos una carta en Jeremías 29 que Jeremías les explica cómo ellos tenían que vivir en esa tierra ajena, en esa tierra que no les pertenecía. Y solamente te voy a leer algunas indicaciones que Jeremías le escribe al pueblo que estaba cautivo allí en Babilonia, ¿sí? Entonces podemos decir que Jeremías fue el profeta que profetizó la cautividad, ¿sí?, y que funcionó en parte de la cautividad como voz de Dios. Y dice que él les dio una indicación al pueblo. Fíjate, en el capítulo 29 de Jeremías dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Y más adelante da las indicaciones. Y dice así: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellas, cásense, engendren hijos, den mujeres a vuestros hijos, ¿sí?, multiplíquense, no disminuyan, dice, y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rueguen por ella a Yahweh, porque en su paz ustedes van a tener paz. Fíjate. Y todo esto ellos tenían que esperar hasta que Dios, dice en el versículo 10, porque así ha dicho el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para que ustedes puedan volver. O sea que vemos que estos 70 años de cautividad, ¿sí?, fueron años en donde el pueblo, ¿sí?, se fue estableciendo en esta tierra enemiga, ¿sí? Y esto ocurrió hasta que se cumplieron estos 70 años. Y estos 70 años se cumplen cuando el imperio de Babilonia cae a manos, ¿sí?, del imperio medo-persa, y acá surge como un protagonista muy importante el rey Ciro, ¿sí?, que fue profetizado que él sería el hombre que Dios despertaría. Dice que Dios despertó el espíritu de Ciro para que el pueblo vuelva a la tierra, o sea, para darle fin al cautiverio y se vuelva a levantar la casa al Señor. Yo quiero que vos puedas anotarte los pasajes en donde Isaías
200 años antes de que ocurra, 200 años antes de que aparezca Ciro, Isaías profetiza esto, y lo llamativo es que la profecía de Isaías usa el propio nombre de Ciro. Esto lo encontramos, te decía, en Isaías 44 al 28 y del 45 al versículo 7, ¿sí? Y dice así, mirá, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén: serás habitada, y al templo serás fundado, ¿sí? Y los primeros versículos del capítulo 45 dicen: así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Fíjate que, de vuelta vuelvo a hacerte hincapié, que Isaías menciona su nombre: al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar a las naciones delante de él y desatar lomos de reyes. ¿Sí? Y más adelante dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse por sobrenombre, aunque no me conociste, ¿sí? Y este pasaje habla que el propio Dios es el que le da el poder al rey Ciro para sujetar al resto de las naciones y para hacer cumplir su palabra y traer la visitación de nuestro Dios sobre este pueblo que estaba cautivo. Y así llegamos al libro de Esdras, ¿sí? Que comienza justamente con la mención de este emperador persa que es Ciro. Y si me acompañás ahí, si buscas el libro de Esdras, ahora en esta parte nos vamos a detener en este libro y en los hechos que describen este libro de Esdras. Y empieza así Esdras 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh de boca de Jeremías, o sea, la palabra era que al año 70 iba a terminar el cautiverio, ¿sí? O sea que en este pasaje vemos cumplidos la palabra de Jeremías y la palabra de Isaías respecto a quién iba a ser esta obra de restauración y de volver al pueblo a la tierra de Judá. Así que dice que en este primer año del reinado de Ciro, el Señor despertó el espíritu de Ciro, del rey de Persia, e hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo y sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa al Señor Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Sí, y más adelante dice que Ciro colabora y asiste con toda esta misión de volver a Jerusalén y hacerle casa al Señor. Fíjense cómo Ciro en su primer año de reinado hace un reconocimiento de que es el propio Dios el que le dio el poder y el ejercicio de su función sobre todos los reinos, ¿no? El reconocimiento que él tiene acerca de quién es Dios, y por eso fue el hombre elegido y fue el hombre que su espíritu, dice, fue despertado. Y lo mismo dice más adelante en el versículo 5, que los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín también, ¿sí?, fueron despertados el espíritu de las casas, de los jefes, ¿sí?, de la tribu, de los jefes que estaban deportados, que estaban allí en cautiverio. Así que todo esto fue posible porque Dios despertó el espíritu de un rey y de un pueblo que estaba en cautiverio. Así que dice que el rey Ciro también tomó todos esos utensilios del templo que habían sido sustraídos por Nabucodonosor, y dice que los entregó para que volvieran a su lugar, volvieran al templo. En el capítulo 2 del libro de Esdras vamos a ver que este retorno a la tierra de Judá, sí, es el primer retorno, porque vamos a ver que hay varios registrados, hay 3. El primero es liderado por Zorobabel y el sacerdote Josué, o Jesúa, está llamado de las dos maneras, pero ellos dos son los encargados de liderar el retorno a la tierra de Judá, ¿sí?, que se produce en el año 538-537, justo en la caída del imperio babilónico y la asunción del imperio persa
con Ciro, Medo-Persa con Ciro. ¿Sabes qué? En este capítulo que estamos viendo de Esdras, el capítulo 2, hay un detalle del pueblo que vuelve, y lo que llama la atención cuando vos te pones a estudiar la historia es que con Zorobabel vuelven aproximadamente unas 50.000 personas. O sea, de todo el pueblo que estaba cautivo, que vos pensá la cantidad de gente que Nabucodonosor se había llevado, que ellos en esa tierra se habían multiplicado, ¿sí? Pero en el versículo 64 y 65 mencionan específicamente los números, ¿sí? 42.370 más unos 7.000 siervos, o sea que no superaban las 50.000 personas. Y lo primero que nos preguntamos es qué pasó con el resto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que solamente con Zorobabel vuelven 50.000 personas y no toda la nación. Sin dudas volvieron aquellos a los que el Espíritu se les despertó, aquellos que fueron sensibles, aquellos que se sintieron encendidos por Dios para volver. Y de esta manera cumplir justamente esta palabra de Jeremías, ese capítulo 29, versículo 10 que leímos de Jeremías, justamente dice que Dios iba a despertar el espíritu, ¿sí? Y esto nos especifica que no se podía retornar a la tierra si realmente Dios no había despertado el espíritu de cada una de estas personas. Así que dice que cuando llegan Zorobabel con la gente, lo primero que hacen ellos es levantar el altar, es restablecer el altar. No había templo, ¿sí? Estaba una ciudad en ruinas y ellos llegaron y lo primero que hacen es entienden que antes incluso del templo, antes de edificar sus casas, antes de resolver otras situaciones, ellos tenían que restablecer la adoración al Señor. Y esto es lo que hacen. Y en el versículo 3, fíjate que dice, colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor. O sea que a pesar del temor que les provocaba estar en una tierra que estaba devastada y que estaba sin dudas tomada por otras personas, ellos comenzaron la celebración de las ofrendas y dice que más adelante en el versículo 8 del capítulo 3, dice que más adelante un tiempo, ¿sí? Dice que más adelante activan la obra de la casa del Señor y echan las bases, los cimientos de toda la estructura. El versículo 11 de este capítulo 3 dice que el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Y dice que ese clamor, esa alegría mezclada, como explica el pasaje, entre llanto y alegría, dice que el alboroto fue tal que se oía desde lejos. O sea que lo que estaba ocurriendo en Jerusalén y el levantamiento de los cimientos del templo fue algo que llegó a los oídos de todos, ¿sí? O porque habían escuchado los gritos o porque alguien les había contado de lo que estaba pasando en la tierra. Así que a partir de aquí la oposición que comienza a recibir el pueblo que estaba levantando el templo se intensifica, y empieza la oposición. Primero se quieren infiltrar entre ellos y ellos le dicen: no tenemos parte con ustedes, si vamos a construir esto nosotros para nuestro Dios. Pero más adelante, en el capítulo 4, nos explica que la oposición comenzó a tener otro carácter y en el versículo 23 dice que los hicieron cesar con poder y con violencia. Tenemos que tener claro, ya que en esta etapa ya no estaba Ciro reinando, ¿sí? Mientras ellos avanzaron con el templo, asume otro rey en Persia, ¿sí? El rey Asuero, y ya no estaba Ciro, que era el que había sentido el llamado, el que tenía su espíritu conmovido por esto que Dios le había demandado. Así que el rey Asuero lo que hace es ordenar la detención de la obra,
pero dice que sus enemigos actuaron con mucha violencia, ¿sí? Si no, ellos no hubieran parado. Fíjense que ellos dejaron una tierra que, como habíamos leído, una tierra en la que ellos se habían acomodado, habían construido sus casas, habían hecho crecer a sus familias, habían hecho crecer sus negocios, y ellos sintieron el llamado a volver a una tierra que no tenía nada los esperaba en esa tierra. Así que cuando ellos vuelven y ellos comienzan la obra, realmente tenían una convicción muy grande. Y para que ellos se hayan detenido, significa que el enemigo había sido muy violento, ¿sí? Había sido una oposición muy fuerte a la que ellos se tuvieron que sobreponer. Así que dice que la obra, nos explica este libro, que la obra se detiene, ¿sí? Pero no se detiene por unos meses. Dice que la obra se detiene por lo menos 15 años, ¿sí? Entre 10 y 15 años detenida la obra, hasta que viene el profeta Ageo y el profeta Zacarías, que traen un llamado de atención. Y si querés, podemos ir juntos al profeta Ageo, pero fíjate, antes de ir ahí, en Esdras 5 dice, vamos con el versículo 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del rey Darío, rey de Persia. O sea que cuando se retoma la obra ya no estaba Asuero, había otro rey. Y dice que profetizaron Ageo y Zacarías, ¿sí? Profetizaron y le llevaron una palabra a Zorobabel y al sacerdote Josué. Y esta palabra justamente la tenemos en el libro de Ageo y también la vas a encontrar en Zacarías. Y como yo te decía, es una forma de estudiar el evento histórico con el profeta que habló en ese momento. Y ahí vamos juntos al profeta Ageo y dice: ustedes, en el versículo 2 dice, ustedes están diciendo todavía no ha llegado el tiempo. Y en el versículo 8 Dios le dice, reedifiquen la casa, ¿sí? Y pondré en ella mi voluntad, ¿sí? Y ahí el profeta Ageo describe la situación de ellos. Y dice, ustedes están sembrando mucho y recogen poco, ¿sí? Se abrigan y siguen teniendo frío. Y claramente el llamado de atención, el profeta les dice, mediten en sus caminos, reflexionen en lo que está pasando, ¿sí? Fíjense, Dios les está diciendo que es el tiempo de recomenzar la obra y ustedes lo están demorando. Por eso dice que esta palabra de Ageo y de Zacarías que trajo, fue un llamado de atención, pero fue un llamado de aliento, fue una palabra que, como dice este versículo 14, despertó el espíritu. Y fíjate que dice el versículo 14 de Ageo 1, despertó Yahweh el espíritu de Zorobabel, que era el que estaba a cargo, ¿sí?, de todo ese pueblo que estaba en Jerusalén, que era el gobernador de Judá, el espíritu de Josué, que era el sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y trabajaron en la casa de Yahweh de los ejércitos. O sea que por la palabra de Ageo, Dios vuelve a despertar el espíritu de aquellos que habían estado dispuestos a salir de esa comodidad que tenían en Babilonia y ir a esta tierra de Judá que estaba asolada, devastada. Así que a través de esta palabra de Ageo, ellos completan la obra. Zorobabel, que era el que estaba liderando, logra completar la obra y el templo se termina más o menos en el año 516. A mí me gustaría ahí que veamos una plaquita, ¿sí?, para que vos veas. Podemos repasar lo que hablamos. Hablamos de 70 años de cautividad en Babilonia y con el cambio de imperio, ¿sí?, a través de Ciro se da la orden de construir el templo y el primer retorno a la tierra de Judá es con Zorobabel y ocurre en este año 538. Una obra que comienza, que se demora por oposición, aparece el profeta Ageo, aparece el profeta Zacarías, el espíritu de ellos se vuelve a despertar, ellos entienden, ellos reflexionan, ¿sí?, salen de sus casas y completan la obra a la que habían estado llamados por Dios, completan la obra del templo. O sea que en este año 516 tenemos el templo terminado, pero si ahora volvemos al libro de Esdras,
vamos a ver que entre esta historia que se cuenta de cómo ellos completan el templo, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de este libro de Esdras, vos lo que tenés que entender es que entre Zorobabel y el segundo retorno que ahora vamos a estudiar, pasaron por lo menos entre 70 y 80 años. Esto no lo tenés registrado y uno a veces parece que fue un acto seguido a lo que viene, pero entre Zorobabel y Esdras, que va a retornar a la tierra de Judá, él estando en la zona, ¿sí?, de Persia, de Babilonia, él retorna, ¿sí?, a la tierra, y dice que retorna solamente, cuando vos lees en ese versículo 8 que empieza a nombrar las casas, solamente retorna con 1.500 hombres, que aproximadamente pueden ser un total de 6.000 personas. Y cuando Esdras se fijó quiénes iban a volver con él, se dio cuenta que ni siquiera había servidores del templo, ¿sí? Fíjense que Esdras en estos capítulos van a ver que él estaba llamado a volver a esa tierra porque sentía que tenía que volver a esa tierra, tenía un llamado y sabía que el templo estaba terminado y sabía que algo iba a tener que poner en orden en ese lugar porque Esdras era un maestro, un sacerdote, un hombre de la ley. Así que se da cuenta que con él no tiene los suficientes servidores sacerdotales, así que los convoca. Y acá vemos que si con Zorobabel habían vuelto 50.000, con Esdras vuelven muchos menos. Y justamente esta parte, este tramo del libro de Esdras, nos cuenta incluso lo difícil que era hacer el viaje que tenían que hacer. Eran 3 meses, ¿sí?, por lo menos, de atravesar peligros y situaciones complicadas, cuando, como decíamos, en su tierra, ellos, en la tierra extranjera, ellos ya se habían acomodado. Realmente, si Dios no despertaba el espíritu, era muy difícil tomar ese desafío de volver a una tierra que no los estaba esperando y allí nada, no tenían nada en ese lugar. Así que dice que después de un viaje de 4 meses, que explica cómo Dios los cuidó de sus enemigos, Esdras llega a la tierra de Jerusalén, ¿sí? Y nos imaginamos a Esdras con la ilusión de conocer el templo, ¿sí?, con la ilusión de participar de un servicio en ese lugar, de ver cómo se hacían los sacrificios, de participar de todos los holocaustos, de disfrutar, de ver la gloria de Dios. Toda esa imagen que él tenía, toda esa expectativa, dice que cuando Esdras llega, se encuentra con una situación que lo aflige mucho, porque ve que todo el sacerdocio estaba distraído, estaba incluso mixturado. Cuando llega Esdras tiene que resolver un problema que para el sacerdocio era muy grave, porque dice que los sacerdotes se habían casado con mujeres extranjeras y era tan importante para el sacerdocio porque esto lo que hacía era mixturar un linaje sacerdotal que tenía que ser puro, que tenía que ser de la tribu de Leví, ¿sí?, de descendientes de Leví. Así que dice que Esdras ante esto pone un orden sacerdotal y restaura toda esta situación, ¿no? Y nos preguntamos, ¿sí?, ¿qué es lo que hace, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hace que personas que estaban en la tierra de Babilonia salgan de ese lugar a construir un templo, a una tierra que estaba devastada, ¿sí?, a construir de nuevo sus casas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace que ellos obedezcan a la palabra que Dios le había dado? Y lo que tenemos muy claro en estos pasajes y en esta parte de la historia es que si Dios no despierta el espíritu, es imposible, ¿no? La obediencia no solo funciona cuando uno tiene una ganancia, ¿no? Tenemos que obedecer al Señor más allá de lo que podamos ver que estamos ganando. Ahora, esto solamente es posible si el Señor despierta nuestro espíritu, ¿sí? Cuando Dios nos visita es una forma de reaccionar. Si vemos en la palabra de Ageo, vemos cómo Dios los visita y los hace reaccionar y los lleva a un estado de reflexión tal para decirles,
yo los quebranté, yo los llevé a un estado de quebrantamiento. ¿Para qué? Para visitarlos. Por eso es tiempo de que reflexionen, de que reaccionen. Si hay una caída, la caída sea para que te levantes, para que te des cuenta. Cuando Dios nos lleva a un estado de quebrantamiento, como tuvo que llevarla al reino de Judá, a la tierra de Judá, a esa ciudad que él amaba tanto, la quebranta y la destruye y la deporta, la lleva cautiva, ¿sí? Para que reaccione, para que se dé cuenta de sus pecados, para que se arrepienta y después restaurarla y visitarla. Entonces, si Dios nos quebranta, si Dios permite una caída, lo hace porque necesita que reaccionemos, que reflexionemos. Y así como el sacerdocio también se había caído, se había desanimado, se había mixturado, esta historia, toda esta parte de la historia nos enseña lo importante que es que el espíritu quede encendido. Si vos te acordás, en la ley de Moisés, los sacerdotes tenían la responsabilidad de encender las velas, ¿sí? De mantener encendidas las velas en el templo, hablando justamente y reflejando de un espíritu, ¿sí? Que estaba allí, encendido, un espíritu que estaba expectante, un espíritu que estaba deseando encontrarse con el Señor. Por eso, ¿sí? Cuando leemos esta historia nos damos cuenta que necesitamos, incluso para nuestra propia vida, que el Señor despierte nuestra vida, despierte nuestro corazón, nos llame la atención. Y si hemos sido quebrantados y si hemos caído, ¿sí? Que sea para levantarnos y para darnos cuenta que el Señor nos está llamando la atención y quiere que volvamos a Él. Fortaleza.